La ontología, la ontología se refiere a cuestiones que están relacionadas con el ser, con el estudio del ser en sí. Entonces, decíamos que el ser para Aristóteles está definido por dos condiciones, una condición de acto y una condición de potencia. Pues acto se refiere a lo que eres, a lo que en este momento eh, como te muestras en este momento o a lo que en este preciso instante eres capaz de ser. Y pues la potencia se refiere a lo que puedes llegar a ser en un futuro o digamos en lo que te puedes convertir. Y por lo tanto, siendo así de que las cosas pueden ser otras cosas a través de este, como este paso entre el acto y la potencia, Aristóteles va a definir el cambio como una actualización de potencial, es decir, que para pasar el hecho de pasar entre uno y otro se llama cambio. Un ejemplo de esto, no sé si alcanzan a ver la última parte, pero bueno, acá tenemos el ejemplo, esta es una bola de estambre y esto vendría siendo la materia. La materia para Aristóteles se refiere a eso de lo que las cosas están hechas. La materia es lo que es y que o sea, en ese momento puede ser muchas cosas. No es ninguna de esas cosas, pero puede ser muchas cosas. ¿Cuáles son esas muchas cosas que una bola de estambre podría ser? Pues ese vendría siendo su potencial, vendría siendo, pues, ay, perdón, puede ser un gorrito, puede ser unas medias, puede ser un saco. Todo eso viene desde de la materia, es decir, de lo que es en acto y lo que se puede convertir, es decir, su potencial o su potencia vendría siendo todas estas cosas. La materia, perdón, la potencial es lo que moldea la forma, a la materia. La forma o el potencial es lo que va a moldear a la materia. Entonces, una bola de estambre podría ser cualquiera de esas otras cosas. Ahora, entendiendo de que el cambio para Aristóteles es una consecuencia, es decir, que hay una cosa que antecede a otra y que o sea, que una cosa va moviendo a la otra progresivamente. Algo así como un engranaje. Una cosa mueve a otra y esta mueve a esta y esta mueve a esta y por lo tanto cada cambio, cada actualización de potencial vendría siendo consecuencia de una cuestión que ocurrió antes. ¿Listo? Pero aquí nos puede surgir una pregunta muy interesante y es que si todo viene siendo consecuencia de algo, entonces tiene que existir un origen. Entonces, Aristóteles también se plantea la pregunta, ¿qué fue lo que en realidad movió a la primera cosa entonces? ¿Qué se les ocurre a ustedes que puede ser? No sé, si quieren pueden abrir el micro o me pueden responder por el chat. ¿Qué se les ocurre a ustedes que, a ver, no les hace sentido de que si absolutamente todas las cosas son producto de que otra cosa se mueva, qué fue lo que movió a la primera cosa? ¿Alguna idea? Si no tienen idea, también díganme. No, ni idea, Valeria. Por favor, dinos tú. ¿Ninguna idea en serio? ¿Cero? Nada. Bueno, don't worry, igual vamos a hablar de eso acá. Ahorita, hablando de eso, energía. Bueno, Julián tiene alguna idea. Aristóteles plantea en su teoría de la cosmología, o sea, de ese ordenamiento del universo, a un ser suprasensible. Es algo así como una energía, pero no es una energía sola, es un ente como tal, solo que es un ente indefinido. Y básicamente él lo define como un motor que mueve sin ser movido. Es decir, es estático, además, o sea, a diferencia de todas las cosas que existen, que no son estáticas porque son el producto de un movimiento, eh, el ser supersensible es estático y además es eterno, ya que fue la primera cosa la primera causa, por así decirlo, de la formación del resto de las cosas. Entonces es eterno, es inmóvil, es acto puro, es decir, que él no puede, es acto puro porque no puede actualizar su potencial y no puede actualizarlo porque es inmóvil y como es inmóvil no existe cambio, recuerden que el cambio se produce poco en el movimiento, así que por lo tanto va a ser acto puro todo el tiempo, no tiene potencial y por lo tanto es perfecto. No dice muchísimo más sobre la cosmología, pero bueno, ya sabemos que, pues como les mencioné ahorita en la introducción,
Aristóteles está convencido de que, a diferencia de lo que piensa Platón, es una locura pensar que el real conocimiento está en el mundo de las ideas nada más. Él dice que el conocimiento se encuentra aquí mismo, en este mundo en el que vivimos, y que la única forma de poder acceder a él es a través de nuestros sentidos. Y este proceso de a poder saber funciona más o menos así. Primero, nuestros sentidos son quienes captan y reciben el conocimiento. Nuestro sentido común es el que posteriormente unifica esa información que nosotros captamos con los sentidos. Y ahora, la imaginación con esa información que digamos, gestiona nuestro sentido común, nos hace una imagen del objeto. Y por último, la memoria nos hace retenerla universalmente o recordar que eso era algo que ya conocíamos. Por ejemplo, veámoslo más o menos así. Imagínense, tú estás en un parque y de repente te pega un olor súper rico, te huele a salchichas y mostaza y ves con tu vista un carrito. Tu sentido común te dice, ah, bueno, ahí venden perros calientes. Ahora, tu imaginación hace que tú te imagines visualmente un perro caliente. Y pues tu memoria te recuerda cómo luce un perro caliente, te hace relacionar ese concepto de perro caliente a los perros calientes que has visto alguna vez en tu vida. O quizá incluso seas capaz de recordar cómo sabe un perro caliente. Entonces, más o menos así es como adquirimos el conocimiento, pasando por los sentidos, luego nuestro sentido común, después la imaginación y por último se va la memoria. Bueno, ahora, saber no sería posible si no tuviéramos estos tres elementos que son súper importantes. Tenemos el intelecto paciente, las cosas y el entendimiento agente. Ya les hablé sobre lo que era acto y lo que era potencia. Entonces, el intelecto agente, paciente, se define como algo que en potencia entiende. Ojo, potencia. Esta palabra es importante. Y las cosas se definen como son cosas que pues en potencia pueden ser entendidas. Sin embargo, recuerden que la potencia como tal no es acto. Entonces, nosotros con el intelecto paciente no basta para que nosotros podamos entender. Y por eso necesitamos del entendimiento agente. El entendimiento agente no es una potencia, es un acto que actualiza el estado de potencia de estas dos cosas y nos permite poder saber. Para que lo entendamos mejor, se lo voy a explicar de esta forma. Imagínense que están en una habitación que es completamente oscura y que una habitación común, una habitación, su cuarto a oscuras, pero por completo. Ustedes están ahí y tienen los ojos abiertos. Sus ojos abiertos vendrían siendo el intelecto paciente, porque en teoría sus ojos deberían poder ver. En potencia entienden, o sea, sus ojos ven. Sin embargo, como está oscuro, no pueden. Las cosas que están en su cuarto, en la cama, en la silla, en la mesa, whatever, en potencia pueden ser vistas por sus ojos, pero no se ven, porque pues claramente todo está oscuro. Pero imagínense que encendemos una luz. La luz vendría siendo ese acto que actualiza el hecho de que tus ojos en potencia puedan ver y de las cosas que en potencia puedan ser vistas, para que tus ojos vean y las cosas sean vistas. ¿Todo claro hasta ahí? Saben que si tienen alguna pregunta, me pueden interrumpir, me pueden hablar al chat y los voy a estar leyendo. Y por favor, contéstenme cuando les pregunte si todo está claro. Si tienen alguna duda, no duden. Que si puedo repetir, ¿qué parte? ¿Te parece si repito esto de los tres elementos? Cami. Perfecto. Entonces, el intelecto paciente es eso que en potencia nos puede, en teoría, nos puede hacer saber. Las cosas son las que en teoría pueden ser entendidas por nosotros. Y el entendimiento agente viene a ser eso que hace que las cosas puedan, que el conocimiento pueda materializarse, por así decirlo. El ejemplo que estaba explicándoles era en esto. Imagínate que estás en tu cuarto, que todo está completamente oscuro y que pues aunque tú tengas los ojos abiertos, dime, aunque tengas los ojos abiertos en una habitación completamente oscura, ¿tú puedes distinguir las cosas? ¿Puedes ver en realidad? Probablemente no. Y eso se debe a que en potencia tus ojos pueden ver, sin embargo hay algo que no lo deja, que es la oscuridad. Y en potencia las cosas que están en tu cuarto pueden ser vistas por ti, pero no las ves, porque hay algo que lo impide, y es el hecho de que los dos están en potencia. Ahora,
Aristóteles dice que se necesita de algo que actualice ese estado de potencia de las dos cosas, es decir, tanto de tus ojos como de las cosas que están en la habitación, para que puedas ver efectivamente. Y esto vendría siendo el papel. Esto que estoy diciendo es claramente una metáfora para que comprendan, pero en realidad se trata de intelecto. Entonces, el entendimiento agente vendría a ser como una luz que va a actualizar ese estado de potencia de las cosas, tanto de tus ojos, en nuestro ejemplo, para que puedas ver, y de las cosas para que con luz puedan ser vistas. ¿Mejor? Perfecto. Bueno, ahora, hablando de la política, Aristóteles tenía como tres pilares. El primero era el organicismo social. Eso quiere decir que el todo es muchísimo más importante que el individuo. O sea que si tú le hubieras preguntado a Aristóteles, oye, ¿tú qué dices? ¿Es mejor que pasemos encima de una sola persona para no caer en un barranco o que dejemos que el tren no mate intencionalmente a una sola persona, pero que todos los pasajeros van a morir? Él te diría que matarás a una sola persona porque el todo es más importante. Decía también que la política es mucho más importante que la ética, porque pues básicamente nosotros estamos regidos por una sociedad y la sociedad por la política. Ya eso se lo podría mencionar como más a detalle. Y además tenía un concepto clarísimo de lo que era su polis ideal. Pues la polis se refiere como al concepto de gobierno o de ciudad, de estado organizado, por así decirlo. Y en esta polis perfecta para él, el fin es la felicidad de todos sus ciudadanos. O sea, si todos los ciudadanos en la polis son felices, entonces se habría conseguido el objetivo de una polis, por así decirlo. Sin embargo, para él la felicidad no se encontraba como en simplemente estar bien y ya, sino el hecho de alimentarse intelectualmente, de estudiar, en el razonamiento, en todo eso se encontraba la felicidad. Por lo tanto, la educación era primordial. Ahora también él decía que el ciudadano no trabajaba y se mantiene de otros para poder filosofar. Y aquí es donde uno dice, óyeme, pero ven acá, si los ciudadanos no trabajan, ¿de quién se supone que van a vivir? Y aquí es donde nos encontramos con que Aristóteles tenía un concepto muy diferente de ciudadano al que tenemos hoy en día. Para los ciudadanos eran únicamente hombres mayores de 13 años que iban a poder tener participación política y que obviamente no podían ser esclavos, trabajadores, artesanos, no, que pertenecieran a la clase servil, y pues tampoco mujeres o niños. ¿Sabían que Aristóteles decía que los, las mujeres tenían palabra pero no tenían voz? O sea, el tipo era como súper machista. Y también decía respecto a la política que somos animales políticos y sociales. Es decir, que nosotros naturalmente vamos a tender a crear sociedad y por lo tanto condicionar nuestros comportamientos a esto. Sin embargo, la sociedad también está condicionada por su sistema político. Y el sistema político, a su vez, está condicionado por la cantidad de gobernantes, uno, varios o todos, y la calidad de este, es decir, si es bueno o malo. Y él los clasificaba así. Pues si era un solo gobernante y era bueno, es una monarquía. Si eran varios y era bueno, era una aristocracia. Si gobernaban todos y era bueno, se llamaba democracia. Pero estos tenían, por así decirlo, unos vicios a los que tendían, y entonces si era uno y era malo, tendía a la tiranía. Si era varios y era malo, tendiría a una oligarquía. Y si era de todos y era malo, pues se llamaría demagogia. Y para él, el mejor de todos era la aristocracia, ya que en este se pretendía buscar el bien común, se pretendía fomentar la clase media, entonces era como el más adecuado para él, que no, en el que el poder estaba mejor dividido. Y hablando de las relaciones, en la polis él decía que se conformaban más o menos así. Inicialmente existía una pareja, o debería existir una pareja que se encargue de la reproducción. Ellos posteriormente iban a conformar una tribu y esta tribu iba a ser ideal para, digamos, hacer un trabajo eficiente, un trabajo requerido de la polis. Y finalmente
esa tribu o un conjunto de tribus iban a conformar un estado en el que habían leyes y eran leyes que estaban construidas para fomentar el bien de absolutamente todos en la polis. Sin embargo, cabe aclarar que aunque se tienda, aunque se aspire, mejor dicho, al bien común, es imposible decir que existe un solo, es mejor dicho, es imposible decir que existe un solo bien común porque es que no existe un solo ser y por lo tanto no va a existir un solo bien. Pero algo que Aristóteles decía que sí, a lo que sí tendían todos los seres humanos era a la felicidad y por lo tanto todas nuestras acciones o sea, nuestras acciones van a estar motivadas por aquellas cosas que nos hagan felices. Y para él, un sabio, incluso o quien era feliz quiere decir que tenía una buena vida, o quien dedicase sus acciones a ser feliz era porque tenía una buena vida. Ahora bien, sabemos, bueno, no sé, los que estuvieron en la clase anterior quizás saben, pero Aristóteles decía que nosotros estamos divididos en dos, en un cuerpo y en un alma. Y nuestro cuerpo tiende a buscar como lo apetitivo, lo de atender a los placeres, a los vicios, mientras que nuestra alma va a atender como al intelecto, a la razón, y por lo tanto vamos a definir dos virtudes, las virtudes éticas o morales, que son aquellas que adquirimos por costumbre y donde la más importante es la justicia. Y esta se refiere como a dar a cada quien lo que le corresponde. Mientras que aquellas virtudes dianoéticas o intelectuales son aquellas que debemos aprender, como entrenar mucho más, y son aquellas que podemos sacar a través de nuestro raciocinio. Y la más importante es la prudencia. La prudencia se refiere a como analizar las situaciones, prever las cosas para tomar buenas decisiones. Más o menos eso. Y eso es todo, muchachos. Entonces, aquí terminamos la clase de Aristóteles y denme un segundo para empezar la clase de hoy como tal. Chicos, no le pregunté, ¿está todo clarísimo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? Todo bien. Súper. Entonces, ya les comparto otra vez la nueva diapositiva y vamos a hablar sobre el cinismo y el epicureísmo, ¿ok? Este tema es súper chévere y vamos a empezar con una pregunta. ¿Cuál es su animal favorito? Porfa, me contestan, pueden abrir el micro, me responden al chat, los escucho. Oso panda, vaya. Los quiero ir a todos, por favor. ¿Cuál es su animal favorito? Nutrias. Súper. No sé, me parece súper curioso, nutrias, vaya. Bueno, ¿hay alguno aquí que tenga mascotas? ¿Qué mascotas tienen? ¿Tienes un mono? ¿O te gustan los monos? ¿Tienes un búho o te gustan los búhos? Por ahora cuéntenme si tienen mascotas, ¿qué mascotas tienen? Un gato, súper. Oh, qué tierno. ¿Hay alguno que tenga un perro? La verdad es que estaba esperando que dijesen perro en alguna de las dos preguntas, pero nada, me salió mal. Entonces, ¿alguno ha tenido un perro en algún momento? Porque si han tenido perros, ustedes deben saber no sé si entienden ese término, no sé, porque creo que son de varias partes de Colombia, pero no saben lo liso que es un perro, o sea, es como súper fresco, no tiene que ver, se hace pipí en el sofá, en donde sea, o sea, eso es un perro.
o supongo que distinguen esos comportamientos de un perro. Y ahora también quiero preguntarles, no sé si han escuchado la palabra cínico, más o menos qué concepción tienen de cuando le dicen a alguien, oye, tú sí eres cínico, o sea, este tipo, ¿qué es lo que se cree? O sea, ¿cuál es cínico? ¿Qué saben de eso? O sea, lo que ustedes creen, lo que han oído, no quiero definiciones de Wikipedia, lo que ustedes creen. Descarado, ok. Aprovechado, ok. Que le gusta sufrir o ser maldadoso. Ujú. Bueno, yo creo que la palabra más precisa, que no le importa nada. Bien, bien, bien. La palabra más precisa la dio Shari y creo que viene siendo descarado. Y ahora les voy a contar qué tienen que ver los perros con los cínicos. Los cínicos fueron pues una escuela filosófica y les voy a explicar como por de dónde viene esta relación. Básicamente, los cínicos vienen de este término griego. Perro se traduce como kion y perruno se traduce como quínicos. Y pues de ahí viene el término cínicos. Pero se preguntarán, ¿por qué una escuela filosófica se llamaría perruna? O sea, ¿por qué? Y les voy a contar cómo empezó todo. Les voy a preguntar, reconocen a este personaje? Lo he mencionado en varias clases. Es como su foto más famosa, yo espero que sepan quién es. Entonces díganme si saben, sin idea. ¿Nadie más? Mm, no, no es Platón. No se puede abrir el micro. Ay, lo siento. Déjenme y les activo esa parte. Eh, no, no es Platón. Ay, ahora sí creo que pueden abrir el micro. No, tampoco es Aristóteles. Odiseo, no lo conozco. Bueno, les cuento. Yo creo que ya pueden abrir el micro. Por favor, que me diga que sí, ya se puede. Pero mientras tanto lo voy contando. Ok, perfecto. Este que está por acá es Sócrates. Sócrates fue uno de los primeros filósofos como más importantes de todos y él fue maestro de Antístenes. Antístenes fue el precursor, el pionero del cinismo. Y no sé si sabían también, pero Sócrates mencionaba que básicamente la verdad, que como eh, la felicidad se encontraba dentro de nosotros. Y parece que Antístenes, que era uno de sus discípulos, se lo tomó tan en serio que fundó una escuela que se basaba en llevar eso que él había dicho al extremo. Y básicamente tenía como, digamos, una frase que la vida se basa en sí misma. ¿A qué se refiere esto? Es que básicamente no necesitamos de mucho. Antístenes vestía con harapos, nada demasiado ostentoso, comía, comía apenas lo necesario, nada de manjares, ni mucho menos, vivía en una casa supremamente modesta, él era profesor, entonces apenas ganaba un sueldo súper basiquísimo y con eso él vivía. Y afirmaba que bastaba con satisfacer las necesidades básicas para encontrar la libertad. ¿Por qué encontrar la libertad? Pues los cínicos afirman que si tú en realidad te acostumbras a tener lujos, a vivir entre riqueza, a siempre pretender tener ese estilo de vida, el día que por alguna razón super X esas cosas te hagan falta, vas a ser muy, pero muy infeliz. Entonces, la clave para en realidad sentirse satisfecho, sentirse pleno, tener esa tranquilidad y paz mental, vendría siendo conformarse con cosas básicas, cosas que apenas y satisfagan tus necesidades básicas.
Entonces, pues el deseo de los lujos nos hace esclavos por ejemplo, imagínense desear tener un iPhone. Tener un iPhone te hace esclavo de que se te descargue el celular súper rápido, de que los cargadores sean carísimos, de que te piden el celular para tomarte fotos, de que te quieran robar. O sea, de alguna forma, ese deseo de tener lujos también te trae, en cierta parte, sufrimientos. Y que no solo eso, sino que además tienen un precio súper alto. Entonces, para poder haberte comprado un iPhone, tú tuviste, digamos, supongamos que ustedes se lo compran y que no se lo regalan a sus papás, que tuviste que haber trabajado muchísimo tiempo para poder tener simplemente un celular. Mientras que si en serio fueras como mucho más consciente de lo que en serio necesitas, eso se te haría supremamente superficial que no lo necesitaras. Y el problema no es solamente eso, sino que normalmente nosotros tendemos a una cosa y no nos conformamos con eso, sino que siempre que tenemos algo, o sea, tú hoy en día no te basta con tener el iPhone 6, o bueno, no sé, pero probablemente si tienes el 6 ya quieras tener el 7 y luego el 8 y luego el 12 y yo no sé por dónde van, pero en fin que hay muchos. Y el punto es que jamás te vas a quedar saciado, sino que siempre vas a estar en una búsqueda infinita de lo que es la felicidad y no te vas a sentir en realidad satisfecho. Les voy a hablar sobre Diógenes de Sinope, que también era conocido como Diógenes el perro. ¿Por qué el perro? Yo creo que todavía no les he dicho exactamente la relación entre los cínicos y los perros. Y es que, si bien, bueno, antes de eso, para hablarles de Diógenes, si bien Antístenes fue el pionero del cinismo, Diógenes es su representante más reconocido, mucho más que Antístenes. Diógenes es quien en realidad le dio el apodo él fue quien recibió el apodo de perro y por lo tanto se le llamó así a esta escuela. Y les voy a decir por qué. Es que en serio el tipo, o sea, tenía todas, o sea, el tipo vivía más o menos así, ¿saben? Él literalmente vivía dentro de un barril, o sea, si su maestro, que era Antístenes, Diógenes fue también discípulo de, de Antístenes, pero si Antístenes tenía una casa normalita, sin lujos, este man no, él vivía como un mendigo apenas vestido, vivía dentro de un barril, miren, este farol que llevaba en la mano decía que lo llevaba siempre porque era esencial para buscar hombres que estuvieran interesados en aprender. Y bueno, vivía entre los perros, como un perro literalmente. Él mendigaba para comer, él dormía a la intemperie, o sea, incluso él decía que que lo que él en realidad necesitaba tener era todo lo que necesitara para sobrevivir si algún día naufragaba en un barco. O sea, que los bienes que él deseaba poseer eran simplemente los que pudiera llevarse si en algún momento naufragaba en un barco. O sea, el tipo vivía en la inmunda, en otras palabras. Y Diógenes, o sea, en serio, Diógenes era un capo, porque él pensaba que absolutamente todo era falso. O sea, que básicamente la sociedad estaba llena de estereotipos, de construcciones sociales, de apariencias que en realidad no nos dejaban, o sea, no nos dejan expresarnos de manera libre. Esa tonterías, ojo, en palabras de Diógenes, esas tonterías como los modales, como el ser recatados, el tener que encajar, la religión incluso, son simplemente ataduras que no nos dejan a las personas comportarnos como naturalmente deseamos o somos o tendemos a comportarnos. Por ejemplo, cuando tú estás en la mesa, tú te limitas a no coger las cosas con la mano simplemente por socialmente verte bien o hacer las cosas bien, aunque sea lo que tú quieres. Entonces, básicamente, todas esas construcciones sociales lo que hacen es que limitan nuestra libertad personal y que muchas veces no nos dejan ni siquiera cumplir nuestras necesidades fisiológicas. No hablo de necesidades básicas como por ejemplo tener un hogar, sino necesidades fisiológicas como por ejemplo dormir. Imagínate que tú estás
en una reunión, tú sabes que no te puedes dormir porque socialmente no es correcto. Entonces, aunque tengas mucho sueño, entonces todas esas construcciones supremamente superficiales para Diógenes eran las que nos limitan y no nos permiten finalmente poder desarrollarnos, desarrollar completamente nuestra libertad. Y por lo tanto, todas tendrían que ser suprimidas, todas esas cosas superficiales que nos rodeaban. Entonces, sé indiferente, esta es una frase de él, sé indiferente con los bienes que te otorga la fortuna y te librarás del miedo. Básicamente, el hecho de tener, por ejemplo, tener una casa. Si tú tienes una casa, normalmente no te basta con tener una casa, tú tienes que tener una casa bonita, no basta con tener una casa bonita, normalmente quisieras que fuera una casa, la casa más bonita del barrio. No basta con que sea la casa más bonita del barrio, sino con tener las cosas más lujosas. Entonces cada vez tú vas necesitando mucho más y le dejas cada vez más, menos tiempo a tu mente, a tu alma, para que en realidad pueda alcanzar la virtud, que es ser en serio feliz y sentirte realizado. Entonces, siempre tienes un miedo de no encajar, de que nunca es suficiente prácticamente. Y esa búsqueda incesante de lo que sí necesita, supuestamente, básicamente es lo que no te permite ser libre ni feliz. Ahora, los cínicos, a diferencia de pronto otros, otros, ay, no les conté algo como súper impactante que a mí me sorprendió mucho en esta parte, antes de que me olvide, y es que, o sea, el tipo creía que en serio la sociedad o esas construcciones sociales eran tan inútiles que el man literalmente se masturbaba en plazas públicas. O sea, el tipo era tan animal, se comportaba como un perro. Esto se debe a que él resolvía sus necesidades básicas donde fuera, defecaba, se masturbaba, hacía lo que tenía que hacer donde le daba la gana, porque eran sus necesidades. O sea, porque si para él los perros eran como un ideal a seguir porque ellos eran capaces de ejercer con total libertad ese tipo de comportamientos. Y bueno, ahora, también es importante que, a diferencia de otros filósofos, de la mayoría de los filósofos, los cínicos nunca escribieron nada, o sea, redactaron libros ni nada de eso. En realidad, ellos decían, ellos tenían algo que eran creía ahí. El creía ahí viene siendo sus anécdotas. Básicamente, ellos con sus acciones demostraban las enseñanzas que querían transmitir. Por ejemplo, Alejandro Magno en esa época era, o sea, el hombre más importante de la tierra, el mayor de los conquistadores, y un día escuchó hablar de Diógenes, fue a visitarlo, se le acercó, se presentó, le dijo como que, hola, oye, yo soy Alejandro Magno, el gran conquistador. Y Diógenes, es tan crack, que le respondió, y sí, bueno, yo soy Diógenes el perro, o sea, y esa no es la mejor parte, sino que resulta que Alejandro Magno le sorprendió tanto la respuesta de Diógenes que le dijo, ¿sabes qué? Yo te puedo dar lo que quieras. Pídeme, por favor, lo que quieras, lo que necesites. Y ¿saben lo que le respondió Diógenes? Le dijo, necesito que te quites porque me estás tapando el sol. O sea, ¿saben lo que es que el hombre más importante de la tierra te diga que le pidas absolutamente lo que quieras y lo único que quieras es quitarte del sol? O sea, el tipo en serio que se basa, él más que en la teoría, realmente transmitía sus enseñanzas a través de la práctica y sin duda era supremamente coherente con lo que decía y con lo que vivía y aplicaba en su vida. Otra anécdota como súper chévere, súper chévere es esta. Una vez estaba Diógenes en una plaza y vio a un niño que estaba tomando agua directamente de una fuente. Y dijo, iba a tomar, él también iba a tomar agua, llevaba una taza y la botó y dijo como que no puedo creer que un niño me haya superado en sencillez. Y pues tiró, o sea, que en realidad ni siquiera necesitaba una taza para tomar agua, de que alguien había sido mucho más desprendido de que él, de las cosas. Y aquí otra súper chévere,
y es que para ese momento la definición de hombre que Platón, este es Platón, por cierto, la definición de hombre que Platón había planteado era que el hombre es un ser bípedo e implume. Entonces Diógenes es tan crack, o sea, los cínicos tienen una característica muy particular y es que eran demasiado críticos y no solamente críticos de las construcciones sociales como de ese tipo de relaciones, sino que utilizaban sarcasmo, ironía, pero, o sea, eran bien fuertes las cosas que decían. Entonces llega un día Diógenes y coge un pollo, lo despluma por completo y se lo entrega a lo lleva a la escuela que se llama la academia de Platón, va hasta la escuela y le dice, mira Platón, aquí está tu hombre, y le muestra un pollo desplumado. O sea, lo dejó en ridículo, o sea, el tipo es un, un pro, sin duda. Y acá, bueno, yo podría como resumirles las características de... Hoy, chicos, se me va a descargar el computador. Denme, porfa, un segundito y lo puedo cargar. Lo conecto y ya seguimos. Bueno, entonces yo podría caracterizar a los cínicos más o menos así. Tienes que tener una vida feliz con lo mínimo, simplemente teniendo cubiertas sus necesidades básicas. Esto de satisfacer las necesidades básicas, aquí están incluidas las necesidades fisiológicas, y aquí ellos encuentran, ay, perdón, una relación muy fuerte como con la naturaleza, por el tema de que tienen como esa filosofía de vida de perros, y que además las necesidades fisiológicas no tienen, o sea, Diógenes decía incluso, si yo tengo que, o sea, si yo no es necesario que yo me oculte cuando necesito comer, porque es necesario que me oculte cuando necesito masturbarme. O cosas así, o como que ojalá el hambre también se quitara simplemente frotándose la barriga. O sea, el tipo, uff, no, en serio, es que me parece demasiado pro. Para ellos es importante no acostumbrarse a los lujos, porque en esas costumbres que nosotros generamos, también encontramos de alguna forma esclavitud. Y sobre todo tener en cuenta de que la felicidad no podemos encontrarla en factores externos, o sea, no podemos preocuparnos por cuestiones externas que normalmente no podemos controlar, sino que la felicidad está en nuestro interior. Y pues que sin lujos, es decir, sin que tu mente tenga que estar 24/7 ocupada pensando qué más necesito, hablando de cuestiones materiales, pues tiene mucho más tiempo para pensar en ser feliz. Y para terminar con los cínicos, quiero mencionarles una historia que me parece súper chévere sobre los cínicos y es una historia de amor. Así ponen insertar música romántica. Este personaje que ven por acá se llama Crates de Tebas. Crates era un niño rico, era un joven rico, venía de una familia muy pudiente y resulta que conoció a Diógenes un día y, o sea, quedó por completo tramado con la filosofía de él, con lo que él pensaba y decidió unirse a los cínicos. Y Diógenes le dijo, oye, pero ven acá, tú estás, mejor dicho, podrido en plata, hazme el favor, deshazte de todo eso, porque si quieres seguir este tipo de vida, no puedes ser teniendo riquezas. Entonces, Crates decidió abandonar toda la riqueza y poder que él tenía en ese momento para unirse a una vida de perros. Literal, bueno, no literal, pero muy cerca. Ahora, finalmente, Crates logró unirse a los cínicos, pero a diferencia de Diógenes, que ustedes saben que Diógenes, o sea, el modo de transmitir sus enseñanzas no era hablando, era haciendo. O si hablaba, entonces era supremamente directo, el tipo, mejor dicho, en cambio, Crates era un poco más calmadito, mucho más chill. Él tenía una metodología un poco a lo testigo de Jehová. Él iba puerta a puerta hablándole a la gente sobre su filosofía y todo lo que pues la escuela consideraba y todo eso.
Hasta que un día llega a la casa de Hiparquía de Manorea y la tipa se enamora perdidamente de él. O sea, como que, o sea, se enamora mal, le encanta lo que él piensa, lo que él dice, cómo se ve y está supremamente interesada en él. Y entonces progresivamente él la sigue visitando y todo eso. Y se enamoran, imagínense lo que Hiperquía hizo. Y porque ya amenazó a su familia con que iba a suicidarse si no la dejaban casarse con Crates. Y obviamente su familia estaba en desacuerdo porque ella también era una niña de la alta sociedad y Crates ahorita, bueno, en ese momento era casi que un indigente, o sea, el tipo ya no tenía nada. Entonces, bueno, finalmente no tuvieron más que permitir que ellos se casaran y pues ellos se juntaron y pertenecieron juntos a la escuela cínica. Esto me parece algo supremamente importante por dos razones, y es que el hecho de que Hiparquía se pudiese unir a la escuela de cínicos la hace la primera de las primeras filósofas de la historia. Y bueno, luego ellos formaron una familia, ellos iban viajando, no tenían casa, no tenían, simplemente eran felices, o sea, seguían las mismas costumbres de la escuela, no tenían riquezas, iban predicando por ahí lo que hacían, tenían sexo en lugares públicos, porque al fin y al cabo las construcciones sociales ni siquiera eran importantes. Y además, y sobre todo algo muy importante es que, por ejemplo, en ese momento existían como unas especies de reuniones en las que los hombres se reunían para hablar y conversar sobre filosofía, debatir y bla, bla, bla. Y Parquía asistía. O sea, eso me parece supremamente revolucionario, y que además juntos ellos rompieron un concepto de amor cínico. ¿Por qué? ¿Saben qué pensaba Diógenes sobre el amor? Él decía que cuando le preguntaban a Diógenes que cuál era la edad perfecta para casarse, él decía que de joven todavía no, y que de joven y que de viejo ya era muy tarde. Básicamente él estaba, ni Antístenes ni Diógenes tuvieron pareja nunca. Porque de hecho, si te pones a pensar, no es tan loco. Ustedes, pues, me imagino que saben a qué se refiere la dependencia emocional. Básicamente, el hecho de no simplemente habla como de los lujos, que los lujos nos hacen esclavos, sino también generar dependencia, por ejemplo, al amor, a estar con la pareja y todo eso, también es posible que nos haga esclavos de sufrir permanentemente, digamos que un día no, mi pareja no pudo estar, entonces me deprimo. O sea, eso también nos hace dependientes y esclavos. Así que en el cinismo el amor no era una opción. Sin embargo, ellos juntos demostraron que a través de la libertad, porque ojo que a ellos les preocupaba mucho el hecho de que nosotros no pudiéramos ser libres, de que a partir de la libertad que ellos juntos lograron tener, pudieron seguir practicando su filosofía. Y bueno, de momento eso es todo por el cinismo. Entonces, chicos, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Todo claro? ¿O les parece si repito alguna parte? ¿Ninguna pregunta? Súper. Well, nos queda un ratito, no sé si empezamos con el tema del epicureísmo de una vez o mejor seguimos la próxima clase porque tenemos que terminar en 2 minutos. ¿Empezamos? ¿Qué dicen? ¿De una? Está bien. Ahora hablemos de el epicureísmo. Y pues obviamente el líder, el representante del epicureísmo es Epicuro. Epicuro, ¿se acuerdan quién era este? Yo les dije, ¿se acuerdan? Epa, Platón, así es.
Este es Platón, o sea, Epicuro estudiaba mucho a Platón, o sea, le interesaba mucho su pensamiento, pero no estaba de acuerdo para nada con lo que él planteaba. Yo creo que Epicuro tendía un poco más a ser aristotélico, de hecho, pero creo que no eran precisamente contemporáneos. Pero yo creo que su pensamiento es un poquito más aristotélico. Por si no recuerdan, Aristóteles creía mucho como en los sentidos y todo eso. Y bueno, y por lo tanto, como no le gustaba su pensamiento, dijo, bueno, este man mencionó algo que yo quiero refutar, entonces abrió una escuela aparte. El man se abrió de ahí y fundó una escuela en su propia casa que se llamaba El Jardín. En el jardín, que era, básicamente él invitó a sus amigos a que se fueran a vivir con él para sentarse a filosofar todo el tiempo. Era como, no sé, me parece o sea, yo creo que a mí me hubiera gustado ir, porque imagínate la casa de un tipo que se reúne con sus amigos como a hablar, a conversar, a pensar, a hablar de teorías y sobre todo algo súper importante, y es la razón por la que yo podría ir al jardín, es que, o sea, y que se llame el jardín, o sea, me parece súper tierno. Bueno, la razón por la que yo podría ir al jardín es porque, a diferencia del resto de las escuelas filosóficas, Epicuro sí estaba de acuerdo con que las mujeres también podían ser filósofas. Y más adelante les voy a decir por qué. En fin, que en el jardín era como súper controversial porque era la única escuela en la que las mujeres podían asistir libremente. Y no solo las mujeres, sino también gente de clases sociales menores, como los esclavos, y en fin. Ahora, el epicureísmo, o sea, de lo que se hablaba en el jardín, trataban como tres temas principales: la ética, la lógica y la física. Bueno, empezando con la lógica, sabemos que yo creo que mejor empezamos con la lógica de la próxima clase. De momento, Epicuro, por estar en desacuerdo con Platón, abrió una escuela aparte, se llamaba El Jardín, y en el jardín se admitían a las mujeres y se conversaba de tres temas: ética, lógica y física. ¿Listo? Antes de acabar, déjenme un segundito para mostrarles mi contacto. Cualquier cosita me pueden hablar. Si tienen alguna pregunta, si necesitan las diapositivas, si necesitan alguna recomendación o cualquier cosita, ya les voy a mostrar dónde me pueden contactar. Y listo. Estos son mis contactos, muchachos, y muchas gracias por estar en la clase de hoy y nos vemos en la próxima para seguir hablando de Epicur. Nos vemos, chicos. Gracias, profe.